Muy buenos días a todos, buenas tardes o buenas noches. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las propiedades físicas y químicas del agua. El agua, porque recuerden que el agua es el solvente por excelencia cuando nosotros hacemos procesos ya sea industriales, el solvente que más se utiliza, o pues obviamente todos los procesos biológicos que ocurren dentro de nuestro organismo se llevan a cabo en agua. Algo para destacar es que el agua es la única sustancia que naturalmente existe a condiciones normales en los tres estados. Los podemos tener en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. El agua, inicialmente su fórmula química fue comprobada o descrita por los químicos Gay-Lussac y Van Humboldt, y ellos fueron los que definieron que el agua constaba de un átomo de oxígeno y de dos átomos de hidrógeno. Aquí lo importante es, como todos conocemos el agua, la fórmula química H2O, quiere decir que el oxígeno que está presente en esa estructura tiene una hibridación sp3, ¿cierto? Esperaríamos nosotros que ese oxígeno debería tener en la estructura ángulos más o menos de 109,5 grados Celsius. Pero lo que tenemos realmente es que el ángulo presente en la molécula de agua es de 104,5 grados. ¿Esto por qué? Porque los pares libres recuerdan que ejercen mayor repulsión que los enlaces. Lo que hace es hacer un scissoring, hacer un squeezing, perdón, un squeezing del ángulo, por eso es más pequeño de lo esperado. También este ángulo que forma el agua, o sea, la forma que tiene, también me define que el agua se vuelve una molécula polar, porque los momentos dipolares aquí presentes en la molécula no se pueden cancelar. Entonces, como lo dice ahí abajito, la estructura molecular del agua y la capacidad para donar y aceptar puentes de hidrógeno son las que le dan esas propiedades son las que le dan eh, o características, perdón, son las que le dan las propiedades críticas inusuales del agua y que son muy importantes para todos, pues obviamente para sostener la vida y para todas las propiedades que veremos a continuación. Obviamente, el puente de hidrógeno, los puentes de hidrógeno son un tipo de fuerza intermolecular. Recuerden que tenemos fuerzas intermoleculares de Van der Waals, donde están las dispersiones de London, todas las interacciones de dipolo. Tenemos las interacciones culómbicas en donde participan los iones. Pero entonces recuerden que el puente de hidrógeno es un tipo especial de interacción dipolo-dipolo, o sea que tiene que ocurrir entre moléculas polares, en donde la densidad de carga del enlace está sobrecargado o está más cerca a un átomo que al otro, lo que hace que uno sea parcialmente negativo y el otro parcialmente positivo. Algo interesante también para destacar es que un enlace covalente, un enlace iónico son enlaces bastante fuertes y el puente de hidrógeno inclusive puede ser hasta un 10%, puede tener la fortaleza hasta de un 10% de lo que es un enlace covalente. O sea que son interacciones bastante fuertes entre moléculas. Algo también para destacar, fíjense en la imagen de arriba, ahí está el ciclo del agua, todos en el colegio debieron haber visto en algún momento de su vida el ciclo del agua, pero lo que me parece más interesante es lo que está abajo. Fíjense que ahí al lado izquierdo tenemos nuestro planeta Tierra, nuestro planeta azul, ¿cierto? Pero si ustedes miran la imagen de abajo, solamente esa esfera, aunque el agua cubre el 75% más o menos de la superficie terrestre, si nosotros comparamos en volumen, fíjense que el agua, el volumen es supremamente pequeño. Y de ese volumen que tenemos, alrededor del 96,5% corresponde a agua salada, agua de los océanos. Y el resto corresponde ya a agua fresca, a agua subterránea, lagos salinos, etcétera. Fíjense que de ese agua fresca, que representa apenas el 2,5%, casi el 70% corresponde a lo que está en los glaciares, parte subterránea, y solamente un 1,3% de ese 2,5%, o sea, fíjense ya la cantidad que tenemos ya es supremamente pequeña, hace referencia a aguas superficiales y aguas frescas, en donde tenemos hielo, la nieve, los lagos, los ríos, el agua que está en la atmósfera. Entonces, fíjense que este dato tan interesante, solamente el 0,0003% del agua del mundo es directamente usada por nosotros y accesible a nosotros, asequible a nosotros. Entonces vean que realmente la cantidad de agua en el planeta
es pequeña si lo comparamos con el volumen total, pero es mucho más pequeño la cantidad de agua que es realmente útil para nosotros. Miren que la mayoría siempre será agua salada. Veremos ahora una de las propiedades inusuales, y es que el agua es capaz de formar hasta 4 puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. ¿Por qué 4 puentes de hidrógeno? Porque recuerden que tiene 2 átomos de hidrógeno y tiene 2 pares libres. Y por esas 4 partecitas es donde el agua puede formar sus puentes de hidrógeno. Obviamente en la estructura sólida las moléculas, ¿cierto?, tienen menor energía cinética, la temperatura es menor, o sea que las vibraciones de las moléculas tendrán menor energía, tendrán menor movimiento, ¿cierto? Y por eso las moléculas están juntitas y ordenaditas. En el agua, pues ellas adquieren mayor energía cinética y no alcanzan a formar los 4 puentes de hidrógeno, sino que pueden formar menos. ¿Por qué? Porque ellas tienen libertad de movimiento y se pueden romper esos puentes de hidrógeno. Entonces, ¿eso qué característica le da al agua? Que en estado sólido ella tiende a tener una estructura hexagonal, en donde en cada celda unitaria, cada celda está ocupada por 24 moléculas de agua. Esto en el estado sólido. ¿Por qué? Porque cada molécula de agua, pues como puede formar 4 puentes de hidrógeno, lo que hace es que el ángulo esperado ya no es de 104, sino más o menos de 109 grados. O sea, muy parecido a un tetraedro. O sea, cada molécula de agua está formando un tetraedro. ¿Listo? Y como los enlaces covalentes son direccionales, los puentes de hidrógeno también lo son, entonces dentro de la estructura van a quedar muchos espacios vacíos. En cambio, cuando yo tengo el agua en estado líquido, pues esa misma estructura ocupada por 24 moléculas ahora está ocupada por 27. O sea que la cantidad de espacio vacío es menor, ¿cierto? O sea, si nosotros comparamos el mismo volumen de la celda, habían 24 en estado sólido y 27 en estado líquido, quiere decir que la cantidad, o sea, la masa también aumenta, por ende, la relación masa-volumen también va a aumentar. Entonces, una de las características inusuales del agua es que la densidad en estado sólido es menor que la densidad en estado líquido. Inclusive aquí hay un valor para resaltar que el hielo se expande hasta un 9% en volumen cuando se forman los cristales. ¿Listo? Entonces, esa es una de las propiedades del agua. Aquí en la presentación, después cuando se las monte en el aula virtual, ustedes pueden ver aquí un pequeño video de cómo se forman los copos de nieve y las diferentes estructuras cristalinas que visualmente son muy bonitas. Ahora si nosotros miramos, por ejemplo, este diagrama de fases que está por acá, perdón, este no es un diagrama de fases, es una relación de temperatura-densidad. Fíjense que lo que vemos es que el agua tiene una densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico o mililitro cuando la temperatura es de 3,98. Sí, ahí tengo un máximo de densidad. Cuando la temperatura aumenta, pues obviamente la densidad empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque las moléculas tienden, ¿cierto? Hay algo que se llama la presión de vapor también, ellas adquieren mayor energía cinética y entonces empiezan a desordenar un poco más y entonces su densidad empieza a disminuir. Lo mismo pasa cuando pasa al estado sólido. Recuerden que ahora las moléculas están más quieticas y cada una se va a ordenar en un tetraedro, va a intentar hacer los 4 puentes de hidrógeno, dejar muchos espacios vacíos en la estructura y por ende su densidad disminuye. Entonces fíjense a 0 grados Celsius la densidad es 0,999. Pues es una pequeña diferencia, pero es una diferencia. Y fíjense que cuando hay un cambio de estado, yo tengo agua a 0 grados Celsius, pasa rápidamente a hielo, donde tiene una densidad de 0,917 gramos sobre mililitro. Entonces vean que la transición es supremamente rápida y la densidad cambia bruscamente. Ahora sí, el diagrama de fases. Fíjense que el diagrama de fases es más o menos una representación en donde yo tengo eh, dos, eh, dos variables que son presión y temperatura, y lo que me indica el diagrama de fases es que dependiendo de esas propiedades, pues yo puedo saber en qué estado de la materia se va a encontrar nuestro material. Entonces fíjense que hay dos ejemplos, está el dióxido de carbono y el agua. Hay una zona en donde está el vapor, el sólido, el líquido. Hay dos puntos para destacar. El punto triple, que es cuando tengo los 3 estados de la materia al mismo tiempo, a ciertas condiciones de presión y temperatura. Y algo que se llama el punto crítico, que es la temperatura y presión críticas, en donde la materia ya no se comporta
como un líquido, como un vapor, sino que es un estado, no es un estado de la materia, sino es mi compuesto que tiene propiedades intermedias entre los dos y eso tiene bastantes aplicaciones farmacéuticas. En el aula virtual les dejaré un documento sobre las aplicaciones de los fluidos supercríticos, se llama esto, cuando yo supero esa barrera de la presión y temperatura crítica. Entonces el dióxido de carbono es un diagrama de fases común para una sustancia pura, entonces la mayoría de las sustancias tienen este comportamiento. Fíjense que ahí la curva entre sólido y líquido tiene una pendiente positiva, más o menos, ¿cierto? Tiene una pendiente positiva y eso es característica de la mayoría de compuestos. La mayoría de compuestos cuando un líquido se transforma en un sólido, generalmente pues la densidad aumenta, tienen este comportamiento. Pero fíjense que en el agua como el sólido se expande, ¿cierto? O sea, la densidad empieza a disminuir. Vean, fíjense que el comportamiento en el diagrama de fases es totalmente distinto. Y fíjense también que el punto triple, pues el punto crítico para el agua, pues obviamente son diferentes a la del dióxido de carbono y son diferentes a cualquier otro tipo de compuesto. Entonces, ya vimos una característica importante. El agua puede formar puentes de hidrógeno, ¿cierto? Hasta 4 puentes de hidrógeno. La densidad en estado sólido es menor que en el estado líquido. Y el agua, al ser una molécula supremamente polar, tiene alrededor de 1,8 DeVis de momento dipolar, si la memoria no me falla. El agua también, debido a esa interacción o esa polaridad que tienen las moléculas, hay algo que nosotros llamamos cohesión y adhesión. ¿Qué viene siendo la cohesión y qué viene siendo la adhesión? Digamos que son las interacciones que hay entre las moléculas y la cohesión se refiere a la unión de las moléculas de una misma sustancia. Entonces, en el caso del agua es cuando el agua se puede unir a otra molécula de agua. Y las fuerzas de adhesión son esas interacciones de unión de moléculas, por ejemplo, del agua con moléculas de un vidrio o un azúcar o una proteína, ¿cierto? Son interacciones entre distintas sustancias. Entonces en el agua es importante estas fuerzas de cohesión y adhesión. ¿Por qué? Porque lo que hace el agua es que a través de este tipo de interacciones que puede tener con otras moléculas, pues hay dos propiedades inusuales y muy importantes para el agua que son la capilaridad y otra la tensión superficial. ¿Qué es la capilaridad? Digamos que nosotros lo representamos o el ejemplo más común es cuando hay un transporte de agua en las plantas. Recuerden que el agua es absorbida por las plantas en las raíces, que es la parte de abajo. Pero entonces la planta tiene que llevar el agua hasta la parte superior, donde están las ramas, las hojas, los frutos, demás. Entonces, para que el agua pueda pasar de abajo hacia arriba, qué es lo que hace? Pues que las moléculas de agua pueden tener adhesión con las paredes celulares, ¿cierto? Las paredes de las plantas. Entonces es como si hiciera, como si fuera un mulo de escalar. Entonces la molécula de agua puede empezar a subir, puede empezar a subir. Eso sería la adhesión, pero esa molécula de agua no sube solita. Ella va a interactuar con otras moléculas de agua. Entonces, ¿qué puede pasar? Que puede empezar a jalarlas. ¿Listo? Y entonces, ¿en qué vamos a tener? Que el agua va a empezar a escalar a través de esos capilares que tiene la planta y por eso es que el agua puede pasar de abajo hacia arriba en una planta. Eso también es característico de estas fuerzas de cohesión y adhesión, por ejemplo, en el transporte en nuestras arterias y venas. Fíjense que ahí abajo dice los canales de la sangre, ¿cierto? Las venas, arterias, y cómo se puede transportar los glóbulos rojos, todo lo demás, porque el agua se empieza a mover a través de ese canal por fuerzas de cohesión y adhesión. O sea, se puede unir a las paredes, pero también se une a otras moléculas. Y eso es lo que generalmente nosotros vemos en el laboratorio, cuando nosotros vamos a aforar en un balón, en un matraz aforado, ¿cierto? O tomamos un volumen en una pipeta, lo que vemos es la forma que adquiere el agua dentro del recipiente, ¿cierto? Eso lo llamamos menisco. Ese menisco tiene una forma cóncava, si la memoria no me falla, ahora no me va a confundir, creo que es cóncavo así, esto es cóncavo, y es porque las moléculas de agua interactúan con las paredes del vidrio, ¿cierto? El vidrio es borosilicato, tiene grupos polares también, entonces hay interacción dipolo-dipolo. Lo que hace el agua es atraerse, interactuar por esas moléculas de vidrio, entonces empiezan como a encaramar,
pero solamente lo pueden hacer las que están cerca de la pared del vidrio. Las que están en la mitad, pues ellas no van a interactuar con el vidrio, sino que van a interactuar con otras moléculas de agua. Entonces, como las fuerzas de cohesión son tan fuertes, lo que hace es que una molécula que está, por ejemplo, en la superficie, como no tiene capacidad de formar todos los 4 puentes de hidrógeno, es jalada hacia la mitad por las otras moléculas de agua. ¿Para qué? Para mantenerla juntita, ordenadita. En cambio, los que están cerca de las paredes, pues ellas se pueden encaramar. Y entonces por eso se obtiene la forma característica de un menisco, del menisco del agua en los diferentes recipientes que utilizamos en el laboratorio de química, por esas fuerzas de cohesión y adhesión. Esta interacción entre las moléculas superficiales con las que están en el bulk, en el centro de la solución, que estas moléculas se ven muy atraídas, es lo que genera también la tensión superficial. Entonces fíjense que la tensión superficial, me permito leer, es la interacción de las partículas en la superficie del agua. Hace que ésta se presente como una verdadera cama elástica. Incluso soporta el peso de un insecto pequeño. ¿Listo? ¿Qué es lo que significa? Entonces vean, esta moleculita que está aquí abajo, en el seno del líquido, en el bulk, pues puede interactuar con muchas otras moléculas de agua. ¿Listo? Pero en cambio los que están en la superficie no tienen esa posibilidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que las moléculas que están alrededor la van a jalar con mayor fuerza para que no se vaya, para que no se pierda. Eso es la tensión superficial. Entonces parece una cama elástica porque digamos que el peso, que es la fuerza por unidad de área, no es capaz de romper esta interacción entre las moléculas y entonces por eso decimos que puede flotar. Entonces aquí tenemos un insecto, aquí tenemos un reptil, ¿cierto? Y fíjense aquí esta imagen tan interesante de nadadores justo en el momento antes de que la tensión superficial del agua se rompa. Entonces fíjense que el agua, esas fuerzas de cohesión son tan fuertes que vean que parece como una capa, como si lo estuvieran envolviendo, como una mascarita. Obviamente cuando hay mayor presión, la suficiente, pues se va a romper esa interacción. Entonces vean, esto es el por qué un insecto puede flotar en el agua, de acuerdo a la tensión superficial derivada de qué? De esas fuerzas de cohesión, o sea, fuerzas entre moléculas de agua y las fuerzas de adhesión que es entre esas moléculas de agua y otro tipo de moléculas. Otra característica importante del agua es que puede moderar la temperatura. Y entonces, vean lo interesante de esta imagen que está por acá. Fíjense que esta es una imagen de más o menos la temperatura en grados Fahrenheit que hay, digamos que en la costa pacífica de Estados Unidos, cerca de Los Ángeles. Fíjense que la temperatura mar adentro, por decirlo de alguna manera, o más bien en la costa, ronda los 72, 75 grados Fahrenheit, pero cuando uno entra a tierra, o sea, ya no hay agua, fíjense que la temperatura empieza a aumentar. ¿Y por qué empieza a aumentar? Porque realmente el agua puede moderar la temperatura. Ella puede almacenar la energía. ¿Y por qué la puede almacenar? Porque esa energía en forma de calor la utiliza el agua para romper los puentes de hidrógeno. O sea, realmente estamos hablando de una propiedad que se llama el calor específico. El calor específico, fíjense, es una medida que me permite de alguna forma cómo una sustancia puede almacenar el calor. Fíjense abajo en la tablita dice silver, que es plata, la capacidad calorífica es 0,06, el aluminio es 0,22, la gasolina es 0,50, el agua pura 1 caloría por grado Celsius. O sea, el calor específico se define como la energía necesaria que yo tengo que darle a un material para que cuando yo tengo 1 gramo de esa sustancia, la temperatura se eleve en 1 grado Celsius. La energía que tengo que darle a 1 gramo de la sustancia para que su temperatura se eleve a 1 grado Celsius. Entonces fíjense que la del agua es muchísimo más grande que la de la plata. O sea, la plata es un buen conductor del calor, ¿cierto? Él se va a calentar rápidamente. Pero entonces al agua tengo que darle demasiada energía para que se pueda calentar. Eso es lo importante y eso es porque tiene su poder regulador de temperatura, por ejemplo, cuando tenemos el verano. El agua absorbe el calor y obviamente su temperatura no aumenta lo suficiente. En cambio, en tierra, lo que vamos a tener es que con menos cantidad de agua, la energía, la temperatura lo que hace es aumentar porque no hay nadie que lo pueda regular. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque todas las reacciones biológicamente importantes ocurren en un margen muy estrecho de temperatura.
Recuerden que nosotros la temperatura tiene que ser, bueno, generalmente uno dice alrededor de 37 grados Celsius. Si disminuye la temperatura tenemos problemas, si aumenta la temperatura nos da fiebre, pues tenemos problemas. Nuestro cuerpo no funciona adecuadamente. Entonces, siempre, pues digamos que nosotros estamos hechos de una gran cantidad de agua porque el agua nos permite que regular esa temperatura. Recuerden que en nuestro organismo ocurren muchas reacciones exotérmicas, por eso la temperatura es de 37, ¿cierto? No vamos a hablar de si somos un sistema aislado o no, pero vean que se mantiene más o menos en 37, ¿por qué? Porque todas las reacciones se llevan a cabo en agua y el agua puede almacenar gran parte de la energía. Todo debido a que tiene un calor específico supremo. Se mantiene constante. Fíjense que aquí está constante, aquí la temperatura se mantiene constante en la parte de arriba. Pero entonces lo interesante es que fíjense que aunque no haya un cambio de temperatura, yo tengo que darle energía a mi sistema para que haya un cambio de estado. Entonces, en el caso del agua sólida, o sea, del hielo que pasa a agua líquida, yo tengo que darle 80 calorías por gramo para que ocurra la fusión. Eso se llama la entalpía sí, o el calor latente de fusión, la entalpía de fusión. Recuerden que ya en clase vimos más o menos el concepto de entalpía, que es el calor relacionado a un proceso cuando ese proceso se lleva a presión constante. Entonces vean que yo tengo una entalpía de 80 calorías gramo, tiene que ser positiva porque es de fusión. Si fuera de solidificación, pues sería el mismo valor, pero con signo contrario. O sea, menos 80 calorías por gramo. ¿Sí? Esa es la energía que yo tengo que darle al agua para que se pueda fundir. Pero vean que la energía que yo tengo que darle al agua para que pase de estado líquido a gaseoso es de 500 calorías por gramo. O sea que la cantidad de energía aumenta casi que en un 500% comparada con la otra. O sea, es supremamente grande. ¿Eso qué me está indicando? Que romper todas las interacciones de puente de hidrógeno que yo tengo aquí en el estado líquido requiere demasiada energía. Tengo que darle mucha energía para romperlos. ¿Por qué? Porque el valor me lo está representando. Fíjense que en el estado gaseoso, pues las interacciones por puente de hidrógeno que puede haber en el agua, pues son insignificantes, porque cada molécula se mueve libremente por donde quiere, ¿cierto? En cambio, en el estado líquido, como están todavía juntas, están medianamente ordenadas, pues ahí sí existen los puentes de hidrógeno. Fíjense que romperlo requiere demasiada energía. Entonces, otra de las características interesantes del agua es, tiene un calor específico muy alto, o sea, para poder elevar su temperatura hay que darle mucha energía, pero también para vaporizarla, para pasar del estado líquido al estado gaseoso, la entalpía de vaporización o el calor latente de vaporización también es supremamente alto. Eso es importante, ¿por qué? Porque el organismo, esa evaporación tiene un efecto refrigerante. O sea, la evaporación cuando nosotros transpiramos, ese efecto o esa acción de transpirar está relacionada con qué? Es una manera de descargar el exceso de calor que nosotros tenemos dentro de nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio, ¿cierto? Aumenta nuestra temperatura. Entonces, ¿qué hace mi sistema para regular la temperatura? Toma esa energía, ¿cierto? Esa energía que se está generando ahí y la utiliza ¿para qué? Para evaporar agua. Entonces el agua puede almacenarla, recuerden que eso lo dijimos antes, puede almacenar el calor. Y entonces mientras lo almacena, digamos que superamos la cantidad de energía que puede almacenar. Entonces, ¿qué hace el agua? Se evapora. Y de esa manera, pues, se regula y se estabiliza la temperatura. Esto debido a qué? A su calor específico muy alto y a su calor latente de vaporización que también es supremamente alto. Estas características también hacen que, por ejemplo, cuando los lagos se congelan, ¿cierto? Como el hielo tiene una menor densidad, pues el hielo tiende a estar en la superficie. Y ese hielo puede actuar como aislante. ¿Cómo así como aislante? Que no permite que haya un intercambio de energía entre el agua del seno, o sea, que el agua en el lago, y el exterior, o sea, la atmósfera. ¿Y por qué? Porque esos calores latentes también son supremamente grandes y como el agua almacena calor, pues no permite que haya una diferencia de temperatura o que se equilibre la temperatura con la de afuera. Entonces fíjense que este hielo aquí en la imagen, yo puedo tener el hielo, puedo tener una temperatura exterior de menos 10 grados Celsius, entonces en teoría todo se debería congelar, pero fíjense que en el seno de la solución, bueno, en el seno del agua, perdón, pues la temperatura es mucho mayor que en el exterior. ¿Por qué? Porque el agua almacena ese calor.
Digamos que durante el día hace calor, el agua la almacena ese calor y no hace que disminuya su temperatura. Y además porque el hielo actúa como un aislante. Entonces eso también es importante para todos los seres vivos acuáticos, ¿cierto? Que la temperatura se pueda más o menos regular y mantener y no permite que su sistema se congele. Recuerden que aquí los pececitos, pues algunos pueden soportar bajas temperaturas, su metabolismo se puede acostumbrar a muy bajas temperaturas, pero el agua ayuda también. ¿Por qué? Porque el agua no disminuye tanto su temperatura. Ella puede almacenar el calor. ¿Listo? Esto de por aquí, este ejercicio, el- lo podemos dejar para cuando hagamos la clase presencial. Por ahora lo único que les pido es que averigüen cómo se puede calcular el calor cuando hay un cambio de temperatura y cómo se puede calcular el calor cuando hay un cambio de estado. Y entonces haremos este par de ejercicios en la sesión de clase. Otra de las características importantes del agua es que se conoce como el solvente universal, ¿cierto? El agua puede formar muchos puentes de hidrógeno y entonces, en una de las características de los compuestos iónicos que vimos nosotros la clase pasada, una de las clases pasadas, es que los compuestos iónicos se pueden disolver en el agua. ¿Por qué? Porque hay interacciones de tipo ion-dipolo, ¿cierto? Tengo un ion ya sea positivo o negativo, que puede interactuar con el agua, interacciones ion-dipolo. Entonces nosotros decimos que los compuestos iónicos son sustancias que son hidrofílicas, que quiere decir que son afines con el agua. Pero nosotros también podemos tener en otro tipo de compuestos, no solamente los compuestos iónicos, sino moléculas que son polares. Entonces, aquellas moléculas que tienen grupos polares, pues podrían formar puentes de hidrógeno con el agua, entonces también son sustancias hidrofílicas. Un ejemplo de eso son los azúcares. Fíjense que aquí tengo la glucosa, que es la hexosa, es un compuesto polar, está compuesto de oxígeno e hidrógeno, entonces la glucosa puede formar puentes de hidrógeno con el agua. Entonces lo que tenemos aquí son interacciones dipolo-dipolo por puente de hidrógeno. ¿Listo? Sustancias hidrofílicas. Nosotros también podemos tener el otro lado, que podemos tener moléculas totalmente no polares, como los hidrocarburos, los aceites, ¿cierto? Que generalmente decimos no son solubles en agua. ¿Y por qué no son solubles en agua? Porque son sustancias hidrofóbicas, o sea, le tienen miedo ¿qué? Al agua. Ahí el tipo de interacción que vamos a tener serán dipolo-dipolo inducido, que es una interacción más débil que la dipolo-dipolo. Hace parte de las interacciones de Van der Waals, pero entonces aquí lo que nos interesa es hidrofóbico, no son afines con el agua. ¿Listo? No se pueden disolver. Pero en nuestro organismo también es importante aquellas sustancias que se conocen como anfipáticas, que son moléculas, generalmente moléculas grandes, que tienen partes que son hidrofílicas y partes que son hidrofóbicas. O sea, que son partes polares muy afines con el agua y partes que no son polares. ¿Listo? Entonces, los lípidos, las proteínas, son los ejemplos clásicos de sustancias dentro de nuestro organismo que contienen las dos partes. Recuerden que los lípidos hacen parte de la membrana celular y lo que permite el transporte entre lo que hay en el interior y fuera de la célula, ¿cierto? Y fíjense que esa membrana celular tiene que interactuar sí o sí con el agua. Y aunque está formada de lípidos, pues fosfolípidos, ¿cierto? Tengo un grupo polar y tengo un grupo no polar. Muchos medicamentos también deben interactuar de la misma manera, entonces podemos tener muchas sustancias o medicamentos que son también anfipáticos, que tienen una parte polar y una parte no polar. ¿Listo? Eso también está relacionado después con lo que verán ustedes en fisicoquímica, la formación de micelas y coloides y demás. ¿Listo? Algo importante, así solamente por cultura general, es que hay algo que se llama el mojado y digamos que ese mojado está relacionado con el carácter hidrofóbico o hidrofílico que pueda tener una sustancia. Entonces, generalmente, cuando nosotros tenemos agua, ¿cierto? Podemos decir que hay un total mojado cuando el agua se puede esparcir sobre toda la superficie. ¿Sí? Quiere decir que el agua puede interactuar con esa superficie, o sea, es afín. Entonces decimos que es hidrofílico. Pero cuando nosotros tenemos por ejemplo, superficies grasosas y nosotros le agregamos agua, por ejemplo,
¿Qué pasa con el agua? Que ella tiende a formar pequeñas partículas esféricas. ¿Y por qué partículas esféricas? Porque aquí lo que va a predominar son las fuerzas de cohesión que mantienen juntas todas las estructuras, lo que hace disminuir su área superficial. Entonces la manera más simple o más efectiva para disminuir esa área superficial es haciendo una esfera. Ahí tengo menor área. ¿Y por qué tienen a formar una esfera? Porque ella no va a interactuar con la otra molécula. ¿Listo? Entonces ya se recoge totalmente. Entonces, esa es una particularidad de qué? De que es una interacción con una sustancia que es hidrofóbica. Entonces, obviamente, dependiendo del ángulo, fíjense allá arriba, el ángulo que yo tenga ahí, pues entonces yo puedo definir ese mojado que tenemos del material. Entonces, esas batas que son antifluidos pues tienen esa particularidad, que la superficie es una superficie no polar, y entonces si nos cae agüita, ¿qué pasa con el agüita? El agüita forma esferas y no me moja el material. ¿Listo? Entonces es algo como para de alguna manera diferenciar entre sustancias que son hidrofóbicas y sustancias que son hidrofílicas. Y obviamente eso está también relacionado con su poder o con su característica que nosotros siempre decimos que el agua es el disolvente universal. ¿Por qué es el disolvente universal? Porque puede disolver un amplio rango de sustancias, o sea, puede disolver compuestos polares y compuestos iónicos, ¿cierto? ¿Y esto es debido a qué? Porque tiene una alta constante dieléctrica, puede haber interacciones dipolo-dipolo por cargas, también por su pequeño tamaño, que lo que permite es que pueda penetrar en las especies libres que tienen las estructuras cristalinas y desde ahí poder separar las moléculas que forman esa estructura, y porque siempre tiene un dipolo permanente, lo que aumenta las interacciones electrostáticas, por ejemplo, con los compuestos iónicos. Entonces, fíjense en la imagen abajo lo que es cuando si nosotros tenemos un peine y nosotros lo cargamos, o sea, nosotros lo frotamos contra el cabello o lo frotamos contra una prenda, ese material se va a polarizar, se van a generar iones, ¿cierto? Densidad de carga positiva o negativa. Y si nosotros acercamos eso al agua, miren lo que pasa, que el agua se ve atraída y se ve distorsionada. Eso es una característica de qué? De esa constante eléctrica que tiene ahí, de que es una molécula totalmente polar. Fíjense que con el hexano no pasa, porque es una molécula no polar, y con el isopropanol también pasa, porque tiene un grupo OH, lo que hace que sea una molécula polar. Para terminar ya este video, después haremos el otro, la densidad del agua incrementa cuando la salinidad incrementa. Y es obvio, ¿cierto? Nosotros podemos tener agua fresca alrededor de 4 grados Celsius, donde la densidad es 1 gramo por mililitros a la parte de arriba. Pero cuando esa muestra de agua tiene disueltos diferentes compuestos iónicos, lo que pasa es que su densidad tiende a aumentar. Entonces fíjense que también pasa lo mismo, por ejemplo, con el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, que son sustancias mucho más densas. ¿Por qué? Porque el soluto lo que hace es aumentar la densidad. ¿Listo? Entonces fíjense que el agua fresca es alrededor de un 40% menos, bueno, un 40 o menos densa que el agua de mar. Y entonces fíjense en la imagen ahí, yo tengo ahí hay un buzo, la parte de abajo, de manera visual se ve que es agua de mar que tiene contenido de salino bastante alto, y el agua fresca queda en la superficie. ¿Por qué? Se van a separar de acuerdo a las diferentes densidades que tiene el material. En el aula virtual o aquí en la misma presentación que ya les voy a montar, hay diferentes videos. Este es supremamente bonito. Habla sobre el mojado y las formas que quieren las moléculas de agua cuando chocan con diferentes materiales, para que se den cuenta un poco de las características hidrofílicas y hidrofóbicas del material, y también para que vean, digamos, las fuerzas de cohesión y adhesión que existen con las moléculas de agua. También aquí hay otro video interesante para que lo vean, de las propiedades del agua, que está en inglés. Y este que ya les compartí en la sesión de Google Meet, en la que nos encontramos, donde habla sobre también de las propiedades del agua y con pequeños experimentos para que lo puedan ver. En el siguiente video hablaremos de las propiedades químicas del agua y el agua para usos farmacéuticos y distintos procesos de tratamiento de agua. ¿Listo? Entonces, muchas gracias a todos. Nos veremos después.